¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas, que bueno que están en este subprograma El Salvador Today acompañándonos para analizar precisamente cómo va nuestro país ya a 10 días del nuevo gobierno, en el que bueno, hemos tenido muchas sorpresas, algunas cosas que ya se sospechaban, ¿no? Y también queremos analizar un poco cómo va funcionando la dinámica entre el presidente, sus funcionarios y por supuesto la comunicación que tiene con todos los salvadoreños que lo eligieron para gobernar. Para analizar precisamente esta realidad que estamos viviendo me acompaña Aldo Rodríguez, secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático. Aldo, de nuevo gracias por estar aquí, gracias por atender siempre nuestra invitación. No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir aquí los análisis. Excelente, muchísimas gracias. También quiero agradecer siempre a los amigos que están acompañando siempre en esta transmisión en vivo. Ellos son Noticias Menotti, Política Estéreo y por supuesto los amigos de Bitácora SD. Además, antes de iniciar en forma la conversación, me permito compartirles algunos de los principales titulares que desde ya pueden encontrar en nuestro sitio web Cronio SB. Estos son: presidente Nayib Bukele pide remover de su cargo a hija de exministro de Educación Carlos Canjura. De esto precisamente vamos a hablar también. Además, el director de la PNC dice: vamos a ir detrás de los flujos financieros de grupos criminales. Y un hallazgo macabro: cuerpo de 2 mujeres envueltos en sábanas son localizados en la carretera de Nahuizalco, Sonsonate. Además, modelo brasileña que denunció a Neymar afirma que está viviendo un calvario. No sé qué es peor, si estar dormida o despierta, asegura la acusadora. Aldo, le reitero el agradecimiento por estar aquí, qué bueno que pudo acompañarnos de nuevo. Y bueno, no deja de ser un poco, no sé tampoco cómo describirlo porque es novedoso, ¿no? La forma en que el presidente ha estado haciendo, y eso es de lo primero que quiero hablar, ¿no? El uso de redes sociales de parte del presidente, que ya lo esperábamos en algún grado, ¿no? No ha dejado de sorprendernos el nivel al que lo ha llevado él, y sin duda tiene una connotación muy positiva, y es la transparencia, ¿no? La transparencia, digamos la interacción, la posibilidad de que mucha gente, toda la gente pues pueda de algún modo enviarle mensajes también al presidente, que él vea, digamos, en qué sentido van las quejas de la población. Y esto se evidencia pues con un par de casos que hemos visto, ¿no? De personas que le han enviado mensajes directos al presidente y le responde una niña que estaba de cumpleaños, ¿no? Y el presidente la felicitó. Y como digo, eso es muy positivo, ¿no? En el sentido de la transparencia, la comunicación. Ahora bien, ¿dónde cree usted que se marca el límite en eso, Aldo? Es decir, ¿dónde tal vez esta comunicación y este lado positivo podría tornarse en algo negativo? Teniendo en cuenta que debe haber siempre un aspecto de formalidad en todo lo que el presidente hace. A mí me parece que el presidente no está desatendiendo ni desconociendo la formalidad, las formas de las cosas, ¿verdad? Porque si tú te recordarás, el primer Consejo de Ministros que tuvo, se dirigió al ministro de Defensa y le agradeció que ya se había acatado la orden, la primera orden que dio, el cambio del nombre del DM3. Correcto. Y él mencionó, le dijo que le agradecía, no obstante todavía no le había enviado formalmente por escrito, así lo mencionó. O sea, lo que le está diciendo, igual la formalidad no se va a obviar, igual le va a llegar por escrito, lo único que se hubiera tardado quizás un par de días más. Y además de eso, las órdenes cuando se ejecutan, cuando se giran más bien, tienen diferentes canales dependiendo del tipo de instrucción que se realiza, ¿no? Entiendo, sí. El tipo de instrucción. Pero las órdenes directas que le da un presidente a un ministro, por ejemplo, esas órdenes muchas veces no tienen que constar en un papel. Si el presidente la quiere poner en un papel, bueno, está bien que lo haga, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero es cuestión de estilo. Que mucha gente dice, no, que el presidente lo hace que por vía Twitter y eso es público. Bueno, ¿y cuál es el problema de hacerlo vía Twitter? Pues él es un millennial, él pertenece a otra generación. Venimos de un presidente ausente que no existía, que casi como que no había. Obviamente sentimos una montaña rusa porque venimos de un presidente que no era presidente y a mí me parece que tampoco mandaba, ¿verdad? Aquí alguna vez te dije que para mí el que mandaba era el politburó del partido, pero ahora vemos a un presidente que se hipercomunica, ¿verdad? Entonces claro, la gente, incluso la clase política tradicional está en shock, porque tampoco la comunicación de Sánchez Serén era mutis, él era mutis. ¿Cuántas conferencias de prensa digo que podamos recordar ahorita en toda su presidencia? Funes al principio de la administración empezó dando con cierta frecuencia, pero luego de repente dejó de comunicarse con la prensa.
¿no? Sí. Saca parecía hasta en la sopa, pero parecía, si lo invitaba a inaugurar un chorro en tu casa llegaba, pero no a transmitir mensajes políticos, sino era imagen, ¿verdad? Nunca decía las órdenes a sus ministros en público, por ejemplo. No. Y Flores, pues Flores era enemigo de la Cámara. Entonces, claro, la gente está sintiendo que un presidente ahora se comunica de una manera tan versátil, y bueno, es un cambio. Y tú me dirás, ¿eso es bueno o es malo? Simplemente es distinto. Y antes del tweet, de la era Twitter, ¿cómo se comunicaba, cómo le ordenaba algo el presidente a un ministro? Bueno, me dirás tú, por celular, vaya. Y antes del celular, pues le hablaba el fijo. Ajá, y antes del fijo, pues le mandaba un telegrama. Y antes del telegrama, pues entonces lo mandaba a llamar y se las daba en persona. O sea, es una era diferente. ¿Cómo se comunica, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Todo lo comunica por Twitter. Creo que cada 5 minutos pone un tweet. O sea, entonces es una cuestión de estilo. Ahora, otra gente dice, mire, pero con el tipo de órdenes que está dando con relación, por ejemplo, y si querés lo tocamos como tema luego, sí, a destituir a ciertos funcionarios, y con escarnio público, dicen algunos. Pero ¿cuál escarnio público? Y lo que dice es, mire, ministro tal, destituye a fulano de tal que funge con este cargo, con este sueldo. Ajá. Y el cargo de alguien en el sector público y el sueldo que venga, y eso es información privada. No, eso de hecho debe estar por ley en claro, los portales de transparencia de todas las instituciones. Así es, que fulano ejerza un cargo y gane tanto, y eso porque es información privada. Diferente es que en un tuit, por ejemplo, dijera que fulano de tal, ya un calificativo, por ejemplo, que es aquí, que es allá, un insulto, una acusación. Esa es otra cosa. Pero decir que fulano de tal tiene un cargo y gana tanto, eso no es escarnio público. Lo que pasa es que, claro, ahí hay otros elementos políticos, porque está dejando en evidencia otras cosas que pues ya las vamos a analizar, ¿verdad? Pero me parece que es un estilo diferente. Ahora, que si otra persona, otro presidente hubiera hecho las cosas de otra manera, o se comunicaría de otra manera, ahí tenés, por ejemplo, a un presidente como Andrés Manuel López Obrador en México. El hombre hace una conferencia todos los días en la mañana, por cierto le dicen la mañanera, todos los días, de lunes a viernes sin falta, y muchas veces son largas, 1 hora. Bueno, ese es su estilo, así se comunica él, ¿verdad? El anterior, Peña Nieto, ese nunca daba conferencias de nada. Entonces yo creo que no es de escandalizarse, es una manera diferente, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Es precisamente, y gracias por tocar usted el tema directamente, y es que eso digamos es lo otro que tiene mucho que ver con la comunicación que está haciendo el presidente. Sin duda, este tema de las destituciones ha sido tal vez de lo más chocante, y obviamente lo que más nos ha llamado la atención en los últimos días, pues digamos, ver a tanta gente vinculada principalmente con el expresidente Sánchez Serén. Pues eso es, digamos, lo que creo yo que ha sido más chocante, porque era básicamente toda su familia directa estaba empleada en el gobierno, y es difícil, digamos, también defender algo así, pero ha habido, imagino que usted escuchó declaraciones de la diputada Norma Guevara, quien estaba defendiendo, digamos, decía aquí, ¿a dónde tiene que ir a buscar empleo un familiar de un funcionario? Bueno, tal vez primero, ¿cómo recibió usted esas declaraciones y a qué cree que obedecen en realidad a estas alturas? Bueno, sí, claro, lo que hay es una indignación general, ¿verdad? Porque la gente se está dando cuenta, y esto que a mí me parece, esta es una apreciación personal, que lo que estamos viendo es la punta del iceberg. Creo que lo que hay abajo es todavía, y te recordarás de mis palabras, creo que lo que va a salir, lo que está por salir, es todavía mucho más chocante de lo que hemos visto hasta hoy, porque el partido se vació, pero tomarlo en términos literales, no en términos descriptivos, en términos líricos. Se vació literalmente, y se vació de una manera completa, pero no la base, sino la cúpula. O sea, yo escuchaba, por ejemplo, hace unos días a un alcalde del FMLN, creo que es de San Marcos, Fidel Fuentes, decir: miren, a nosotros no nos vengan a culpar al partido, a todo el partido no nos vengan a culpar, porque no somos nosotros los que lo hemos hecho, es esa cúpula la que lo ha hecho, y ellos son los que han puesto a toda la parentela, ¿no? Entonces, cada quien tiene que responder, ¿verdad?, por sus actos.
Empezando por el expresidente Sánchez Enrique, que como tú decías. Hay algo que muy en particular que a mí me llama la atención y quisiera que me ayudara un poco a reflexionarlo, porque, uno de los tweets que me llamó más la atención a mí entre el sábado y el domingo, un poco anoche también, es que el presidente le reitera, ¿no?, a la ministra de Relaciones Exteriores que destituya a la funcionaria que está como embajadora de El Salvador en Washington, ¿no? Y resulta que ya se le pidió la renuncia hace 5 días, según el tuit de la ministra. Pero no ha acatado eso, digamos. Yo entendería, digamos, el que una persona, pues sí, acepta el cargo porque ve la facilidad, esa parte se entiende, digamos, creo yo, hasta cierto punto. Pero luego, digamos, entiende que el tipo de cargo que ha tomado llega el fin del gobierno y se mantiene aferrado a eso. ¿Qué debemos leer, cree usted, de ese tipo de actitudes? No, en primer lugar, uno debe tener dignidad, ¿verdad? Uno nunca debe perder la dignidad. Y quererse aferrar a un cargo como hizo el amague, aunque después se desmarcó, pero hizo el amague, el exdirector de Protección Civil, ¿verdad? Hizo el amague porque dijo que su contrato llegaba hasta diciembre y que si él quería se podía quedar, pero que al final, claro, cuando ya vino la orden directa, ya a lo mejor tomó otra posición. Uno debe tener dignidad. Uno sabe cuáles son los cargos de confianza y cuáles no en el estamento público, ¿eh? Para los que saben un poquito de derecho administrativo me entenderán lo que voy a decir. En el estamento público, en el servicio público existen dos tipos de función, dos tipos de, digamos, figuras: el funcionario público y el empleado público. Los empleados públicos, exactamente, los empleados públicos tienen una de dos maneras de estar ahí: o están por la ley del servicio civil, que es la carrera civil, o están por la ley, o están por contrato, ¿verdad? Pero tienen cierta permanencia. Los que están por contrato, lo que dura su contrato, y los que están por la ley del servicio civil, por todos los procedimientos. Luego la otra categoría son los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos no están protegidos por leyes del servicio civil. Los funcionarios públicos están ahí porque son la representación política de la toma de decisiones, porque la característica de un funcionario público es que tiene poder decisorio, y eso ya tiene una dimensión política. Correcto. Claro que se toma en el contexto de las leyes, pero al final es un mandato que puede venir desde el presidente hasta el último director o gerente, ¿verdad? Y él da la orden. Si tiene capacidad de dar órdenes y tomar decisiones, es funcionario. Por tanto, es un cargo de confianza. Desde que un gobierno termina, por decencia, ya ni por ley, por decencia, todos los funcionarios públicos deberían de deponer su cargo y poner a la orden. Allá el nuevo gobernante, el nuevo gobierno, si lo quiere recontratar, si lo quiere mantener, ¿verdad?, sobre la base de su trabajo, su experiencia, lo que sea, pero ya será decisión del nuevo gobierno. Yo le pongo a disposición mi cargo. Entonces, eso de aferrarse, imagínate que espera que llegue la propia canciller en persona a sacarla de la embajada en Washington. Una especie de desalojo, digamos. De desalojo, que llegue con la fuerza pública a decirle: mire, sálgase de aquí porque ya usted ella ya no es embajadora. Ya estaría usurpando función. Entonces, a mí lo que me parece es que no se puede uno poner a defender lo indefendible. Me comentaba lo que dijo doña Norma, y uno cuando oye esas expresiones son de antología. O sea, dice la señora: ¿y a dónde van a ir a trabajar? Van a ir a Nicaragua, van a ir a no sé dónde. Pues a saber, quizás deberían de ir a probar allá en Venezuela, en Cuba, tal vez ahí encuentran algo, ya que son lugares paradisíacos para el FMLN. Pero no obstante eso, bueno, ahí está el sector privado, pues, porque no van a meter currículum a todas las empresas privadas para trabajar en esas empresas. Ya quisiera ver que les pagaran esos salarios, ¿verdad? Pero que vayan a tratar. Y en todo caso, tampoco, y lo voy a decir con contundencia, tampoco hay una prohibición que un familiar de un funcionario trabaje en el sector público, toda vez que sea sobre la base de la idoneidad, la formación, la experiencia, y que realmente el cargo y el salario sea idóneo al cargo, ¿verdad? Entonces yo le digo a doña Norma, ya se lo pedí varias veces, pero no, claro, como no existen, no me lo puede mostrar. ¿Por qué no me muestra el dossier de la contratación de cada uno de todas estas parentelas, a donde diga que se sometió a un concurso público y él concursó con otros y que ganó porque su currículum era mejor que los otros? Presente eso, porque si no, eso que usted está expresando es
total y absoluta falacia, mentira pública. Mire, yo tengo una impresión, se la quiero compartir y me dice usted si coincide. Y es que yo creo que esta especie de debacle político también que sufrió el FMLN con las dos derrotas electorales continuas, ¿no? 2018 y 2019, también un poco como que ha hecho, no sé si sea muy atrevido a decir al partido, así que tal vez creo que a la dirigencia un poco perder el norte o noción de para qué están en los puestos o en las categorías, digamos, de dirigencia política que tienen, porque y traigo a colación el caso de los 15 directores, o sea, de los 15 directores de educación, quienes o sea, que después de perder la elección se pasan a un puesto de asistente con el mismo sueldo. Y bueno, ya vimos que el presidente ordenó la destitución de todos, ¿no? Eso me indica a mí, como ciudadano, como periodista, y principalmente como ciudadano común y corriente, que esta gente está aferrada al cargo y se ha olvidado por completo de la noción de servicio que debe acompañar la gestión en cargos como ese. Y también que además se ha olvidado, digamos, de las repercusiones políticas que este tipo de situaciones tienen. O sea, como, no sé, como una especie de sálvese quien pueda, porque ya el barco se está hundiendo. Pues ¿Cree sí, usted que es así? pero eso también nos da una idea de cuál es la visión también del servicio público que tiene esta gente y que ha tenido todo este tiempo esta gente. ¿Cuál es la visión del servicio público? Servirse del cargo y no llegar a servir a la gente. Es una visión torcida, porque realmente el servicio público implica que el que llega al servicio público sabe que llega a servir, no a servirse del cargo, y que si va a recibir un salario, una contraprestación por su servicio, ¿no?, es porque evidentemente es una actividad remunerada, pero no a enriquecerse especial y particularmente. Entonces, claro, cuando yo veo esas actitudes, lo que me está diciendo a mí es que esa es la visión que tienen y han tenido del servicio público, llegar a servirse y no a servir. Entonces, y esa ha sido la tónica, no voy a decir del 100%, porque sería ser también faltar a la verdad, pero de la mayoría de los que este partido, el ex partido en el gobierno, tenía y han tenido, meter ahí, copar un montón de instituciones de gente cuya máxima virtud ha sido o ser militantes o ser simpatizantes del partido, reales o supuestos, no lo sé, ¿verdad?, porque hay un montón de gente que se cambia color según conveniencia, ¿verdad? Reales o supuestos, pero esa ha sido la máxima virtud, no ha sido la formación, el currículum, la trayectoria, la idoneidad, etcétera. Pero también eso me dice que por esas razones que no quisieron hacer un proceso de transición como se los planteó el presidente Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque ese periodo lo utilizaron para eso, ¿no? Entonces no lo hubieran podido hacer si en ese periodo se hubiera realizado una transición como la planteó el presidente Bukele en términos de queremos auditar lo que estamos recibiendo. O sea, usted me entrega un informe, vaya, vamos a ir a ver si es cierto ese informe. ¿Por qué? Porque entonces si estaban ahí auditando, ¿cómo iban a hacer esos cambios? De que me paso por ley, sí, por ley de salario, por contrato de ley de salario, que soy ministro y me paso a asesor, que soy director y me paso a no sé qué. O sea, o sea, eso me queda claro que el gobierno del FMLN, la visión del gobierno del FMLN fue la de servirse del Estado y no llegar a servirle a la gente. Quiero que hablemos también, Aldo, un poco de, como usted me decía al principio, ¿no?, que esta es la punta del iceberg y que vienen cosas todavía peores que se van a encontrar allá adentro, en la medida que el presidente y su gente también vayan escarbando un poco, ¿verdad?, lo que ha dejado el plan anterior. Sí. Pero le pido que me acompañe primero a un corte comercial y enseguida regresamos para continuar con la conversación. Amigos y amigas internautas, también ustedes, por favor, acompáñenos un minutito nada más a un corte comercial y enseguida volvemos.
Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias Online. Con Aldo Álvarez, quien es el secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático, y estamos un poco tratando de entender y dilucidar, digamos, todo lo que el presidente ha estado destapando a través de su cuenta de Twitter, principalmente en lo que tiene que ver con contrataciones de familiares de funcionarios del FMLN, de altos dirigentes del FMLN. Aldo, es, digamos, como usted lo dice, chocante, y yo creo que nos vamos a llevar todavía muchas sorpresas, sin duda, pues porque pensar primero que toda la familia del expresidente Sánchez Serén estaba contratada, básicamente todos, pues, o sea, desde hijos, nueras, nietos, por ¿verdad? Consanguinidad y por afinidad. Consanguinidad y afinidad, eso ¿hasta dónde cree usted que deberíamos prepararnos, por decirlo de algún modo, prepararnos para recibir ese tipo de choques emocionales o también de no sé, de sentir ese desprecio, digamos, un poco sorpresa, ¿verdad? Lo tengo que decir así, un poco de asco por esas actitudes que han dejado evidencia y que quedan permeadas, pues, en la forma en que está organizado el Estado. Pues es de lógico pensar, no es porque Aldo Álvarez maneje información confidencial, que no la maneja, pero es de lógico pensar, si todavía no están nombrados los titulares del resto de las instituciones que faltan, es probable que en esos lugares, ¿verdad?, hayan figuras todavía por salir parecidas, ¿verdad? Entonces, por lógica, así, todavía hay, puede que en esos lugares todavía no se ha logrado encontrar porque no ha llegado el titular. Uno. Dos, también me parece que la parte de los individuos es la primera parte. O sea, fulano de tal, hermano, primo, lo que sea, de un funcionario, ¿verdad? Esa es la primer frente. Pero viene un segundo frente. La revisión de los actos, contrataciones, licitaciones, todas las compras que se han hecho, la manera, los procedimientos, las empresas que han participado, y empezar a seguir la línea, ¿verdad? Así como aquel caso en Guatemala, ¿verdad? La línea de para dónde va, desmadejando todo eso, quiénes se han beneficiado, si han habido algún tipo de empresas que se han beneficiado, ¿verdad?, indebidamente de contrataciones, y que estas empresas puedan haber estado vinculadas a algunos estamentos del partido, el ex partido en el gobierno. Y yo creo que ahorita estamos viendo, creo que es la primera línea, y ni siquiera completa, porque como te dije, falta que se complete el gabinete, pero luego viene lo otro. Entonces, tú me decías, ¿hasta dónde debemos estar preparados? Pues sí, hay que estar bien preparados y tener el estómago duro, porque lo que viene puede que hasta urticaria nos pueda dar, ¿verdad? Y no solo eso, yo pienso que parte del significado de la frase que dijo en la toma de posesión el presidente, cuando dice que habrá que tomar una medicina amarga, antes de que se vea, antes de que mejore la enfermedad, yo creo que parte de eso es que quienes hayan cometido figuras que de alguna manera, porque alguien le puede decir, mire, destitúyalo, bueno, está bien, se va para su casa, pero eso supongamos que no es delito, pues no hay ninguna figura delictiva, ahí lo puso un pariente, lo puso ahí, no, pero ya viene otra parte, y aquel que cometió fraude, aquellos que se enriquecieron, y aquellos que manipularon procedimientos para compras y todo eso, ahí sí ya podría venir
ya deducción de responsabilidades penales. Podría ser que esa sea un segundo capítulo de esto, ¿verdad? Y eso creo que podría estar ligado a el establecimiento de una CCS, que entiendo yo que ya el vicepresidente de la República, que fue promesa de campaña, por cierto, el vicepresidente de la República ya está trabajando en eso y ya ha tenido ya acercamientos con algunas personalidades internacionales de organismos para empezar ya a delinear así el muñeco, como se dice, de cómo va a terminar siendo establecida la CCS. Pero claro, hay preocupación, mira cómo sale ayer la comisión, buena parte de la comisión política del FMLN, encabezada por Medardo, diciendo que van a ir a la Fiscalía General de la República porque sienten que se está difamando, calumniando a los funcionarios que el presidente está destituyendo. Sobre eso también estaba el presidente, pues lo dijo ayer con toda claridad, ¿no? Que las tres instituciones de inteligencia del Estado, ¿no? Inteligencia militar, inteligencia policial y el organismo de inteligencia, estaban pues señalando que había personas del FMLN, dirigentes del FMLN, dos, decía el presidente, dando dinero a las plantillas para que atacaran a policías. Y hemos visto que el fin de semana acabaron 2 policías pues fallecidos y 1 lesionado. Eso creo yo es de los shocks más fuertes que hemos tenido en estos 10 días. Y bueno, además es un tema bastante serio, ¿no? Que pareciera que debe también llevarse adelante ya en instituciones penales. Grave, eso es grave, es de ser ciertos esos señalamientos, eso es gravísimo. O sea, ya te estarle pagando a un criminal para que realice acciones contra la fuerza pública, la corporación pública, sería, yo no lo estoy afirmando, a mí no me consta, yo no sé. Pero el presidente lo está diciendo en público, ¿le parece que o sea, eso lo hace bastante grave, ¿no? La palabra del presidente queda prácticamente empeñada en una cosa así. No dio nombre, ¿verdad? No dio nombre. No dio nombre, ¿verdad? Pero sí dijo FMLN. Y sabemos que la Comisión Política de FMLN es un grupo conocido. Yo esperaría que si tres organismos de inteligencia distintos del Estado están confirmándole algo al presidente, yo no creo que el presidente salga diciendo algo que es contrario a la verdad, ¿verdad? En ese sentido, porque esos son señalamientos serios. Y además de eso, que uno esperaría que vayan acompañados más adelante de investigación, o sea, de que eso se termine concretando, porque si hay un policía muerto, alguien tiene que responder por él. Y no estoy hablando del que le jaló el gatillo, sí, sino estamos hablando de si hay autores intelectuales, hay que llegar hasta ellos, ¿verdad? O sea, ahora me llamó la atención también digamos una expresión del presidente también el día de ayer, ya en la tarde, cuando dice que de vez en cuando se investigaba, ¿no? La cuestión del delito, pero que iban a ir también por los de arriba, mencionaba él. Sí. Entonces, yo quisiera interpretar que eso se va a hacer a todo nivel, ¿verdad? Y que estamos hablando también de aquellos de cuello blanco, ¿verdad? Ya estamos entrando vamos a entrarle de verdad a las entrañas, ¿verdad? Del monstruo, ¿verdad? Y hasta donde haya que llegar. ¿Y eso hasta dónde es? Pues hasta donde haya que llegar. Y si la línea llega hasta arriba, pues hay que llegar hasta arriba con la línea, ¿verdad? Entonces, creo yo de que la investigación debe ser pareja, porque en este país tradicionalmente los que terminan pagando, digamos, por hechos ilegales, incluyendo la corrupción, son los de poca monta, pero no los que realmente se benefician en términos grandes, ¿verdad? Vamos a ver en los próximos días, hay que tener fe y hay que tener también el ojo puesto ¿verdad? Porque como ciudadano también hay que estar, ¿verdad? pendiente. Quiero compartirle, Álvaro, algunas de las preguntas que nos llegan a través de nuestro número de WhatsApp, que lo repito para quienes nos están viendo, es el 7017-4887. Preguntas y comentarios son por supuesto bienvenidas. Y agradecemos principalmente, claro, a nuestros compatriotas fuera de nuestras fronteras, que siempre están pendientes y además participan bastante. Desde Texas nos dice Daniel Rodríguez: el presidente debe limpiar toda la casa, no podemos seguir manteniendo a todos estos parásitos. Bastante claro además para hablar. Desde Maryland, Rosa Merino: ¿qué opinan de que el FMLN patrocina pandillas y Arena y su flamante alcalde Neto donde queda? Desde San Francisco nos dice Rey Melara: ¿me podrían explicar por qué no veo gente en el gobierno de CD y Gana?
Desde San Salvador nos dice Ricardo Arce, ¿no es lo mismo de nepotismo lo que está haciendo Bukele, amigos y familiares en todas las dependencias? Y desde Chile, Bernardo Solís, quisiera saber si el presidente va a decir los nombres de estos supuestos financistas de pandillas o se va a quedar en chambre. Aldo, varios temas en esta seguidilla de preguntas. Lo primero creo yo que también hay que decir, ¿no? Con esta remoción de cargos y todo eso, ¿le parece que en el gobierno ya solo quedaba gente del FMLN o también habría, digamos, parientes de exfuncionarios de Arena que llegaron al cargo por ese vínculo familiar sanguíneo o de afinidad? Lo que pasa es que ayer lo hacías tú y lo hago yo. Nepotista tú, nepotista yo, y me parece que el FMLN, que criticó tanto a Arena en su momento, porque era una práctica, hay que decirlo, tal vez no tan escandalosa, o a lo mejor igual de escandalosa, pero no teníamos información. Arena gobernó en una época a donde no había ley de acceso a la información, en una época donde no estaban las redes sociales tan desarrolladas como ahora, en una época en donde la gente todavía estaba acostumbrada, casi que la corrupción estaba institucionalizada y la gente ya sabía y le daba igual. O sea, Arena tuvo ese contexto y esa realidad para poder hacer prácticamente lo que quiso, y el nepotismo, me imagino, claramente se inauguró en aquellos momentos, pero no tenemos información y quizás nunca la vamos a llegar a tener. Ahora, la era del FMLN es diferente, porque el FMLN estaba llamado a ser la vanguardia, a hacer el cambio, y así se vendieron. Acordate cómo se vendió Mauricio Funes para el 2009, el cambio viene, y el cambio era no seguir haciendo las cosas igual. Y cuando Sánchez Serén se lanza, ¿verdad? Y con aquella diatriba de es que Funes no era de los propios, pero yo sí soy de los propios, y como soy de los propios, nosotros sí vamos a hacer el verdadero cambio. ¿Cuál? O sea, al contrario, ¿verdad? Yo creo que se profundizó más el uso patrimonialista del Estado. ¿Qué es lo que le criticaba tanto el FMLN a Arena? Le criticó durante muchos años el uso patrimonialista del Estado para beneficiar los intereses de los grupos corporativos que históricamente han controlado el partido de Arena. Y eso no es igual vaciar a toda la parentela, y como te digo, lo que venga más adelante en la investigación de las contrataciones y todo, no es uso patrimonialista del Estado también. O sea, entonces, perdónenme, ¿verdad? Pero yo creo que quizás fue corregido y aumentado. A mí me viene a la mente aquella frase que usó durante la campaña el presidente cuando le llamaba al FMLN Arena 2.0. Sí. Y realmente en muchas formas tenía razón, porque se volvió casi que la versión de su antagónico con color rojo. O sea, llegó a parecerse tanto a su antagónico, ¿verdad?, que se volvió una versión en color rojo. O sea, como que solo cambiaron las caras y los nombres de los sistemas que utilizaban. Y que todos los lemas de los revolucionarios y todo lo rojo y la sangre y todo se volvieron meros clichés, ¿no? Ahí yo recuerdo también, digamos, hace 5 años, un poco o más de 5 años, cuando la campaña era con Sánchez Serén como candidato, ¿verdad?, que incluso se refería el FMLN, la dirigencia del FMLN, a Sánchez Serén como una especie de reserva moral que tenía el partido. Esa frase se me ha quedado grabada, y la verdad es que la recordé más ahora que vemos, digamos, no solamente este tema del nepotismo en el Estado, sino además las revelaciones periodísticas, ¿no?, que hemos visto también, de que así como Mauricio Funes habría seguido el mismo esquema de extracción de efectivo prácticamente que utilizó Antonio Saca, se está acusando al presidente Sánchez Serén de haber seguido el mismo patrón que usó Mauricio Funes para seguir extrayendo dinero del Estado. ¿Usted cree que esto viene como sorpresa luego Mira, lo que pasa es que ahora es público, ¿verdad? Hoy es público, y público está empezando a ser público con detalles, pero estas no son cosas que uno no las escuchara o no las supiera. Vamos a hablar claro, que aquí no podemos venir a hablar mentiras. Yo no soy enemigo de la verdad. A mí me parece que el presidente Sánchez Serén, él personalmente, no se enriqueció en términos ni parecidos a lo que pudo haber hecho Funes o lo que hizo el Saca o los que le precedieron, ¿verdad? Él, en términos personales, ¿verdad?, decir
que le van a hallar allá no sé cuántas mansiones, le van a hallar no sé cuántas, no, sí, pero es que hay maneras de ser antiético, diferentes formas, ¿verdad? El enriquecimiento desaforado y exacerbado, ese es el extremo, sí, pero utilizar patrimonialistamente el Estado para beneficiar a toda mi parentela, pues esa es una forma de ser también antiético. Ahora entiendo, ahora me queda claro por qué ha estado durmiendo el sueño de los justos durante tantos años la ley del servicio en el sector público, que profesionaliza, y que hoy hay un grupo promotor, por cierto, que lo está impulsando, la ley del ejercicio de la profesión pública, del ejercicio público, del servicio público, la ley del servicio público. ¿Por qué? Porque esa ley, ese proyecto, según está presentado, porque ya está presentado, ese proyecto señala que la manera para entrar al Estado a trabajar en una institución estatal tiene que ser, por ejemplo, por oposición, por examen, y que todos los que estén interesados tienen que hacer un examen, y el que mejor sale calificado es el que obtiene la plaza. Claro, va a tener estabilidad, que los salarios tienen que ser de igual trabajo, igual remuneración, o que una secretaria ya en una dependencia, ¿verdad? Como es tal vez la allegada o la querida del director, tiene un gran sueldazo, y otra secretaria ya en otra institución gana menos de la mitad. O sea, todo eso iba a ser ahora entiendo porque nunca les interesó aprobar esa ley e impulsar esa ley. Claro, porque les había impedido hacer todo lo que hicieron. Un par de preguntas para ir cerrando, Aldo. Bueno, ahí hay una de las que habla sobre que Bukele estaría haciendo lo mismo, cometiendo nepotismo al contratar a dos familiares. Yo sé del, digamos, o se hizo público, digamos, el caso de que un señor que es tío de él está, no recuerdo exactamente el cargo en que está. Es decir, ¿dónde se marca el límite, digamos, de lo que es normal? Porque evidentemente tener a toda la familia como lo hizo el presidente, el expresidente no tiene, digamos, defensa en ningún lado. Esos señalamientos surgieron también cuando él recién ingresó a la alcaldía. Sí, también. Tú te recordarás, sí. Los mismos señalamientos. Porque él básicamente, su equipo de trabajo, ahora, claro, por supuesto que el ejecutivo es más grande, pero su equipo núcleo de trabajo es el que le ayudó y le colaboró a él en la alcaldía de San Salvador, porque sí, creo que es una fórmula, algo así como una fórmula ya aprobada. ¿Para qué voy a andar inventando la rueda si esta fórmula da resultado? Y recuerdo que fue uno de los señalamientos hasta del propio partido Arena en su momento, ¿verdad?, de que aquello era nepotismo. Bien raro, porque cuando salió, el propio alcalde Mason y el consejo municipal le dieron un reconocimiento a Nayib Bukele por haber hecho una gestión ejemplar en la alcaldía de Salvador. Esto lo registraron los medios, le dieron un reconocimiento. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo era la cosa? Al principio los señalamientos eran que había agarrado eso, y después le dan un reconocimiento por la ejemplar gestión que realizó en apenas 3 años. Entiendo yo que la figura que manejó en la alcaldía era que ninguno de los que estaban ahí en su equipo, que tenían vinculación con él en términos familiares, cobraba sueldo, ¿no? O sea, no cobraban ni un centavo. O sea, lo que hacían lo hacían precisamente porque querían servirle a la ciudad, y le sirvieron a la ciudad, y le sirvieron muy bien a la ciudad. Entonces, además de eso, cuando uno mira todo el estamento de la alcaldía, te estoy hablando ya de direcciones, te estoy hablando ya de las unidades, te estoy hablando ya toda la burocracia, y uno no encuentra ahí copado aquello, ¿verdad?, de nepotismo. Lo que estamos viendo es simplemente un equipo de trabajo, ¿verdad?, cercano a él, que es el que le ayudó a él a tener esa exitosa, ¿verdad?, me parece a mí, no creo que nadie lo pueda negar, ahí está la evidencia, esa gestión exitosa que tuvo la alcaldía. Pero yo no veo copada la institucionalidad de la alcaldía, o que haya salido el alcalde Mason, mire, aquí está el contratado, hasta como, o que hayan tratado de quedarse, o que hayan tratado de quedarse, o atornillarse, o que hasta la mascota, ¿verdad?, apareciera ahí en alguna plaza. A mí no me parece que está pasando, que ha pasado eso. ¿Cómo lee usted, Aldo, la encuesta Mitofsky que conocimos ayer, que ubica al presidente Bukele
literalmente como el presidente mejor evaluado del mundo, con un 71% de aprobación, por encima de figuras como Marcelo Rebelo de Sousa de Portugal, Vladimir Putin de Rusia y el presidente Andrés Manuel López Obrador de México. Es este efecto solamente de lo que llamamos la luna de miel, ¿no? Porque acaba de entrar el gobierno, o le parece que son números reveladores en algún grado, y también su comportamiento a futuro que debería indicar, ¿no? Hay que hacer un análisis frío de eso, ¿verdad? Y un análisis desapasionado me lleva a mí también a analizar que no es lo mismo tener 1 año, 6 meses, 2 años, 5 años, 10 años gobernando, ¿verdad? Putin creo que ya perdí la cuenta, ¿cuánto lleva? No, yo... Eso es obvio. Aquí y en la China, gobernar genera un desgaste porque obviamente hay que tomar decisiones duras. Y a veces ciertas decisiones no son del agrado del 100%, ¿verdad? Por eso hay que buscar siempre en una democracia lo que beneficia a las mayorías, entendiendo que no se puede nunca darle solución al 100%, al menos en teoría política eso no se puede, pero siempre estar del lado de las mayorías. Entonces, esa minoría que no sale beneficiada, siempre te va a decir que ese gobierno es lo peor del mundo. Sí. Pero más del 70% de aprobación me confirma que el apoyo se mantiene bastante intocado de la elección para acá, ¿no? Porque es cierto, la gente dice, mire, pero es que el votó por él fue el 53% de la población. No, hombre, cuando uno ya analiza los números de la votación y empezás a analizar quiénes votaron del padrón completo, de los que están afuera, de los que están aquí, de los que pueden votar y no pueden votar y pueden votar y no votaron, en realidad llega casi arriba del 70%. Entonces, lo que me está revelando esta encuesta es que se mantiene bastante, digamos, poco desgranado el apoyo que la población le da a Nayib. Y esto él lo tiene que aprovechar y creo que lo está aprovechando para poder llevar a cabo esas grandes transformaciones que este país necesita, porque hay cosas que requieren de mucho pueblo, le llamo yo, para poderlas llevar adelante, porque son cosas complejas. Algunas lo son per se y otras las vuelven más complejas de lo que son los ineficientes. ¿Cuánto le llevó cambiarle el nombre al destacamento militar número 3? Y el FMLN no pudo en todos los 10 años de gobierno por la lamentada preocupación de que le podían dar golpe de Estado. O sea, bueno, para muestra un botón, pues, ¿eh? Excelente. Aldo, quiero agradecerle muchísimo el tiempo que nos ha concedido ahora. Lastimosamente estos programas son limitados y los temas no, así que nos toca, digamos, segmentar. Pero Aldo, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación, siempre un placer estar en este medio. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Nos acompañó Aldo Álvarez, secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático. Por supuesto, el agradecimiento para él y para ustedes, amigos internautas, que están ahí desde sus dispositivos, ya sea computadoras, celulares o tablets, viéndonos y siempre acompañándonos en el análisis, haciendo país junto a nosotros. Quiero también agradecer a los amigos de Política Estéreo, Noticias Menotti y Bitácora SB, que siempre nos acompañan en esta transmisión en vivo. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.